En el mundo del que yo vengo, había rituales para conseguir poder, pactos para obtener protección e invocaciones para la destrucción. Podías saltarte casi todas las reglas, negociar los términos, incluso traicionar a tu propia gente para salirte con la tuya. Pero había una ley, una sola, que era absoluta, una que, si la rompías, cortaba de raíz tu conexión con la fuente de tu poder y te dejaba completamente indefenso, expuesto. Esa ley era muy simple. Tenías prohibido, bajo cualquier circunstancia, abrir y leer este libro que tengo aquí delante, sobre esta mesa. Seguramente te estás preguntando por qué. ¿Por qué un libro podía ser tan temido en un mundo construido sobre el manejo del poder oscuro y las fuerzas invisibles? ¿Qué le ocurre exactamente a alguien que se atreve a romper esa única regla sagrada? Te prometo que voy a responder a esas preguntas. Si esto que te cuento ya ha captado tu atención, te invito a que te suscribas al canal, le des a me gusta y actives las notificaciones para no perderte nada de lo que voy a revelar. Y respóndeme en los comentarios. ¿Alguna vez has sentido que la Biblia es más que un simple libro? En los próximos minutos, no solo te voy a contar por qué le teníamos tanto pánico a este libro, sino que te voy a mostrar, con detalles que nunca he contado, lo que le pasó a uno de los nuestros que se atrevió a romper esa regla. Vas a entender por qué la Biblia no era solo un objeto prohibido, sino un arma que nos aterrorizaba. Pero para que comprendas la magnitud de todo esto, para que de verdad entiendas el poder que se esconde en estas páginas, necesito llevarte al principio. Necesito contarte cómo llegué yo a ese mundo. Mi infancia en Madrid fue un juego de dos caras. De puertas para afuera, éramos un ejemplo en la comunidad afrocaribeña. Mi padre, un líder respetado, un hombre de caridad. La gente lo saludaba con reverencia, pero al cruzar el umbral de nuestra casa, el mundo cambiaba. El aire se volvía denso, olía a inciensos exóticos y a algo más, algo antiguo. Recuerdo ver a hombres de negocios y figuras influyentes sentados en nuestro salón, no como amigos, sino como súbditos esperando una audiencia con un rey. Para mí, esa era la normalidad, una vida pública de respeto y una vida privada de poder oculto. Mucha gente entra en estos mundos por dolor o abandono. Mi caso fue diferente. Yo no sentía un vacío de amor, sentía la presión aplastante de un legado. Mi padre nunca me preguntó por mis notas, me ponía a prueba sobre mi conocimiento de los símbolos y los nombres. Su respeto no se ganaba con un título universitario, sino demostrando que podía soportar la presencia de las entidades que él comandaba. Yo lo veía mover el mundo desde su despacho y lo único que quería era ser como él. Quería ese poder, esa autoridad. Quería que me mirara y viera a un igual. Por eso, mi viaje no comenzó con una elección, sino con una unción. Desde que era un niño, me hacían observar los rituales, en silencio, desde un rincón de la sala. «Para que te acostumbres», decía mi padre. El paso definitivo fue a los 13 años. No fue una fiesta, fue una ceremonia en el sótano. Recuerdo el frío del suelo de piedra, el olor a metal y hierbas quemadas. Mi padre me miró con una seriedad que helaba la sangre y me dijo que era el momento de reclamar mi herencia. Ese fue mi verdadero bautismo y el comienzo de un descenso del que no tenía ni idea. Después de aquella noche en el sótano, todo cambió. Lo que vino después fue embriagador, una droga que no sabía que necesitaba. A nivel local, bajo la tutela de mi padre, empecé a ejercer una influencia sutil. La gente me escuchaba, asentía a mis ideas casi sin darse cuenta. El dinero empezó a fluir de formas inexplicables, oportunidades que simplemente aparecían. Era más de lo que un chico de mi edad podía soñar. Y lo más importante, por primera vez, veía en los ojos de mi padre no solo a un hijo, sino a un heredero. Ese respeto era el verdadero poder que yo anhelaba. Con cada año que pasaba, las pruebas se volvían más exigentes y los rituales más profundos. Ya no eran solo inciensos y cánticos. Era un frío que se te metía en los huesos, una energía en la habitación tan densa que casi podías tocarla. Ascendí rápidamente. Dejé de ser el aprendiz para convertirme en un ejecutor. Viajaba supervisando operaciones desde el Caribe hasta ciudades de Europa que solo conocía por los mapas. El poder ya no era sutil.
Podía sentir cómo se doblaban las voluntades de otros, cómo se abrían puertas en negocios y política. Me sentía invencible. Pero la oscuridad no da nada gratis. Los primeros avisos llegaron en mis sueños. Dejaron de ser un lugar de descanso para convertirse en salas de reuniones, en paisajes grises donde recibía órdenes y estrategias. Nunca estaba realmente solo. Incluso en una habitación vacía, sentía presencias a mi alrededor, una vigilancia constante. Mi primer matrimonio empezó a desmoronarse. Mi mujer decía que había un frío en mí, que la casa se sentía pesada, opresiva. Yo lo negaba todo, pero en el fondo, cuando me miraba al espejo, a veces sentía que quien me devolvía la mirada no era del todo yo. A los 20 y tantos, ya era un líder respetado por derecho propio, un igual a mi padre, operando a nivel internacional. Tenía la influencia, el dinero y la protección que me hacían sentir intocable. Ignoraba las migrañas que a veces sentía como clavos en mi cráneo y la paranoia creciente que me obligaba a mirar siempre por encima del hombro. Creía que eran el precio del poder, un coste asumible. Pensaba que controlaba mi destino, que había pagado mi cuota y había ganado. Pero la verdad es que solo había hecho el pago inicial. El verdadero coste estaba a punto de ser cobrado, y con intereses brutales. El precio asumible del que te hablaba se convirtió en una deuda impagable. Mi primer matrimonio se hizo pedazos, no por una infidelidad, sino por algo mucho más oscuro. Recuerdo la última noche, mi mujer de pie en el dormitorio, con los ojos llenos de un miedo que yo no entendía. Me dijo: «No puedo más, Alejandro. Hay algo en esta casa, algo frío que me sigue a todas partes. Siento que me ahogo». Intenté negarlo, pero ella sabía que no mentía. «No es la casa», me dijo mientras cerraba la maleta. «Eres tú. Llevas la oscuridad contigo». Esa oscuridad empezó a consumirme por dentro. La paz desapareció por completo. Dormir era imposible. Cerraba los ojos y solo veía estrategias, rostros, órdenes. Vivía en un estado de alerta constante, mirando por encima del hombro incluso en mi propia casa. Luego vinieron los dolores, unas migrañas brutales, como si me clavaran un clavo ardiendo justo detrás del ojo derecho. Me dejaban ciego de dolor durante horas. Los médicos no encontraban nada. Era el coste físico de ser un canal para esas energías. Mi cuerpo se estaba rompiendo, pagando la factura del poder que manejaba. Y entonces llegó la revelación más aterradora. Yo no era el amo, era un esclavo con una correa de oro. El poder que creía poseer, en realidad me poseía a mí. Intenté parar, 2 veces. La primera vez, simplemente me alejé de los rituales durante una semana. El resultado fue un accidente de coche casi mortal que apareció de la nada. La segunda vez se lo comuniqué a uno de mis superiores. Su respuesta fue una sonrisa helada y una foto de mi hermana pequeña. El mensaje era claro, no había salida. Estaba atrapado, encadenado por los mismos pactos que me habían dado mi estatus. Mi punto más bajo llegó una noche de noviembre, en la suite de un hotel de lujo en Ginebra. Tenía todo lo que el mundo dice que debes desear: vistas a la ciudad, ropa cara, una cuenta bancaria sin fondo. Pero estaba completamente solo. Había perdido mi matrimonio, mi paz, mi salud y, lo peor de todo, mi libertad. Después de 2 intentos fallidos de escapar, me sentía como un animal en una jaula de oro. Recuerdo mirar mi reflejo en la ventana y no reconocerme. Estaba agotado física y espiritualmente, un cascarón vacío. No veía salida, solo un abismo. Y allí estaba yo, en esa jaula de oro en Ginebra, cuando sonó el teléfono. La noticia me golpeó como un rayo. Mi padre había muerto, un infarto fulminante. Volé a Madrid en un estado de shock, un autómata cumpliendo con el deber de un heredero. Días después, entré en su despacho privado, el epicentro de nuestro poder, un lugar que siempre había olido a incienso, a pactos y a un frío que no era de este mundo. Por primera vez en mi vida, sentí la habitación vacía, hueca. Su presencia y la de sus amos se había ido con él. Empecé a ordenar sus cosas, más por inercia que por otra cosa. Estaba vaciando su pesado escritorio de caoba.
un mueble que había presenciado décadas de rituales y conspiraciones. Mis dedos, cubiertos de polvo, rozaron algo extraño en el fondo de un cajón. Un panel suelto. La curiosidad, una emoción que casi había olvidado, me impulsó a forzarlo. Dentro, envuelta en un paño de seda, había algo que me heló la sangre. Una pequeña Biblia con las tapas de cuero gastadas. Era de mi padre, el sumo sacerdote, el hombre que me había enseñado la ley absoluta. La había estado rompiendo en secreto. Con manos temblorosas, la abrí por una página marcada con una cinta descolorida y mis ojos leyeron Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. En el instante en que esas palabras entraron en mi mente, la atmósfera opresiva del despacho se hizo añicos. Fue como si hubieran abierto una ventana en una tumba sellada. Un peso físico, una carga que había llevado sobre mis hombros durante 30 años, simplemente se desvaneció. Una luz que no quemaba, una calidez pura, llenó la habitación. Era una presencia tan absolutamente santa, tan poderosa, que mis rodillas cedieron y caí al suelo. No fue una decisión, fue un colapso. Me derrumbé sobre la alfombra, abrazando aquel pequeño libro, y lloré. Lloré como no lo había hecho desde que era un niño pequeño, antes de que todo empezara. No eran lágrimas de tristeza por mi padre, eran lágrimas de un alivio tan profundo que me partía el alma. Por primera vez en mi vida adulta, estaba completamente solo en mi propia cabeza. Las voces, la vigilancia constante, las presencias parasitarias, todo se había ido. Solo había un silencio limpio y esa presencia de paz que me envolvía. Me quedé allí, en el suelo del despacho de mi padre, durante horas, sintiéndome nacer de nuevo. Los primeros días fueron un milagro silencioso. Me despertaba por la mañana y lo primero que sentía no era la ansiedad o el peso de las órdenes nocturnas, sino una paz que no podía explicar. No se lo conté a nadie al principio. Era algo demasiado sagrado, demasiado personal. ¿Cómo iba a explicarle a alguien que las palabras de un libro me habían liberado de una prisión que nadie más podía ver? Pasaba horas leyendo esa pequeña Biblia, sintiendo cómo cada versículo limpiaba una capa más de suciedad de mi espíritu. Si esta historia de cómo la luz puede irrumpir en la oscuridad más profunda te está tocando, dale a me gusta. Y cuéntame en los comentarios, ¿has sentido alguna vez una presencia que te cambió por completo? Poco a poco empecé a entender por qué le teníamos tanto pánico a este libro. Desde nuestra perspectiva, la Biblia no es tinta sobre papel. Cuando mirábamos a un cristiano que la leía por costumbre, el libro permanecía inactivo, era inofensivo. Pero cuando un creyente la leía como el aliento vivo de Dios, su espíritu se convertía en una fortaleza. Si encima la hablaba en voz alta, con fe, las palabras salían de su boca como proyectiles de fuego. Era un arma tangible que podíamos ver, y nos hería. La intensidad de esa luz, el poder del arma, era directamente proporcional a la fe que esa persona tenía en las palabras que pronunciaba. Tuvimos la prueba más clara con Javier, el miembro más joven. Lo enviamos a una misión sencilla, pero la curiosidad le pudo. Encontró una Biblia de los Gedeones en su hotel y leyó unos versículos del Salmo 23. En menos de una hora, las entidades que lo acompañaban gritaban de agonía, repelidas por una luz abrasadora que salía de él. Empezó a convulsionar, vomitando una sustancia negra y espesa. Tuvimos que hacer un ritual de emergencia solo para acercarnos. Fue la confirmación de nuestra ley más sagrada. La palabra de Dios es veneno para nuestro reino. Recuerdo un encargo contra una familia a las afueras de Madrid. Queríamos traerles división y enfermedad. Pero cada noche, la madre recorría la casa leyendo el Salmo 91 en voz alta. Veíamos sus palabras manifestarse como ladrillos dorados, construyendo una cúpula de luz sobre la propiedad. Era impenetrable. Una mujer con un libro era más poderosa que nosotros. Entendí que la Biblia era un arma real y que mi vida anterior fue una farsa. Pero descubrir la verdad y vivir en ella son dos cosas distintas. La verdadera batalla, mi batalla personal, acababa de empezar. Entendí que la Biblia era un arma.
pero una cosa es la teoría y otra muy distinta es la guerra. Los 3 primeros meses después de mi conversión fueron un asedio constante. Mis antiguos amos no me dejaron ir tan fácilmente. Las noches eran un infierno. Tenía pesadillas tan reales que me despertaba gritando, viendo a mi propio padre y a mi antiguo maestro en mi habitación, amenazando con destruir a mi familia si no volvía. Oía susurros en la oscuridad, voces que me prometían devolverme todo el poder que había perdido si tan solo renunciaba a ese libro. La presión era insoportable. La guerra no era solo en mi mente, los objetos se movían solos en mi casa, un vaso que se caía de la estantería, una puerta que se cerraba de golpe sin que hubiera corriente. Mis antiguos socios me llamaron, no eran saludos amistosos, eran advertencias. Me dejaron claro que era un traidor y que pagarían por mi silencio. Lo peor fue mi propia familia. Algunos, aún metidos hasta el fondo, realizaron rituales contra mí. Tuve que cortar lazos con casi todas las personas que había conocido en mi vida. Me quedé completamente solo, un desertor en tierra de nadie. Mi viejo yo habría respondido con un ritual más oscuro. Pero ya no tenía acceso a ese mundo, ni lo quería. Mi única defensa era el libro que mi padre escondió. Empecé a dormir con la Biblia abierta sobre mi pecho, y los terrores nocturnos perdieron fuerza. Cuando los ataques venían durante el día, cuando la opresión se hacía insoportable, me encerraba en una habitación y leía los salmos en voz alta. Sentía cómo la atmósfera cambiaba, cómo la presencia de Dios llenaba el espacio y ahogaba la oscuridad. Era mi única arma, mi único escudo, pero no podía ganar esta guerra solo. Dios me guió a una pequeña iglesia en las afueras, con un pastor que, al oír mi historia, no mostró miedo, sino compasión. Me discipuló, oró conmigo y me enseñó a mantenerme firme. Fueron 3 meses de asedio total, ataques espirituales, amenazas físicas y un aislamiento brutal. Vencí cada batalla no con mi fuerza, sino de rodillas, con este libro como mi espada. No hubo recaídas, porque no había a dónde volver. Tras ese infierno inicial, el enemigo retrocedió y por fin pude empezar a respirar. Han pasado años desde que terminó el asedio. Antes, nunca dormía de verdad. Vivía como un rey sentado en un trono de agujas, siempre vigilante, siempre paranoico. Hoy, tengo una paz que no tiene ninguna lógica humana. Duermo profundamente, como un niño, porque sé que mi protector nunca duerme. Mi primer matrimonio se rompió por esa frialdad que yo llevaba dentro, una oscuridad que mi exmujer sentía, pero no podía nombrar. Esa relación nunca se restauró, y es una de las cicatrices que me recuerdan de dónde me sacó Dios. La paz que tengo ahora vale más que todo lo que perdí. Creía que comandaba legiones de espíritus, que era un maestro del universo invisible. Era la mayor mentira de todas. En realidad, era su esclavo mejor gestionado, sin ningún control real sobre mi propia vida o mi destino. Tenía poder, pero no tenía libertad ni para marcharme. Hoy, he sometido mi vida a un solo Señor, a Jesucristo, y en esa rendición he encontrado la verdadera libertad por primera vez en mi vida. Ya no doy órdenes a la oscuridad, ahora simplemente ando en la luz, y eso es ser verdaderamente libre, no un títere con hilos de oro. Mi vida anterior era un laberinto de secretos, una fachada de respetabilidad que ocultaba un núcleo completamente podrido. Ahora, mi vida es un libro abierto. Me volví a casar con una mujer maravillosa, María, que conoce toda mi historia. Ella misma te diría que nuestra casa no tiene presencias frías, sino una calidez y una luz que solo pueden venir de Dios. Mis hijos están creciendo en un hogar donde se ora, no donde se hacen pactos. Verlos vivir sin miedo, en la normalidad de la gracia de Dios, es la prueba diaria de mi transformación. Pero no creas que todo es perfecto. Las cicatrices siguen ahí. La relación con mi familia de sangre nunca se recuperó. Para ellos, sigo siendo un traidor que abandonó su legado. Y a veces, la vieja costumbre de querer controlarlo todo, de usar el poder en lugar de la fe, intenta asomar la cabeza. Es una lucha diaria. Pero cada día elijo la luz. Mi transformación no fue un truco de magia, fue una rendición total.
Y es de esa verdad, del poder real que descubrí en esa rendición, de lo que quiero hablarte ahora. Has visto cómo mi vida ha cambiado, de la paranoia a la paz, de la esclavitud a la libertad. Y todo se reduce a una sola verdad que me costó 30 años descubrir. Serví al padre de la mentira, y en todo ese tiempo, el engaño más grande que me vendió no fue sobre el poder o la riqueza. La mentira más grande fue que este libro era para los débiles, un cuento de hadas. No lo es. Es el objeto más poderoso sobre la faz de la tierra porque el enemigo conoce su poder mucho mejor que la mayoría de los cristianos. Y por eso te hablo a ti directamente. Si estás en un mundo como el que yo dejé, buscando poder pero sintiéndote como un esclavo, si te sientes atrapado en pactos que no puedes romper, quiero que sepas algo. Esa jaula en la que vives tiene una sola llave, y es precisamente lo que te han prohibido tocar. Es la única llave que ellos no pueden romper y abre una puerta que no pueden cerrar. Créeme, yo estuve allí. Conozco esa desesperación y sé que hay una salida, porque yo la encontré en estas páginas. Y a vosotros, los que ya creéis, no os pido solo que leáis vuestra Biblia, os ruego que la esgrimáis como la espada que es. Habladla en voz alta sobre vuestros hijos, declaradla sobre vuestro hogar cuando sintáis opresión, reclamad sus promesas cuando el enemigo ataque. Te lo aseguro, el diablo no le tiene miedo a la Biblia que acumula polvo en tu mesita de noche. Está absolutamente aterrorizado de la Biblia que vive en tu corazón y que sale de tus labios con fe. Es un arma, úsala. Si este testimonio ha impactado tu vida, te pido que te suscribas para no perderte otras historias de transformación. Dale a me gusta para que este mensaje llegue más lejos y compártelo con alguien que necesite escucharlo. Y por favor, deja un comentario con tu propia historia o si necesitas oración. Quiero terminar con esto. Durante 30 años, me prohibieron abrir este libro por miedo a lo que me haría. Hoy sé que su único miedo era que descubriera lo que podía hacer por mí, y puede hacer lo mismo por ti.